It's a pleasure to have you here for this interview. We will ask you a series of questions which you have to answer with your personal opinion. Entonces, let's start with the principal. We want to know your name and your age, please. Mi nombre es Jennifer Isabel Mendoza Ramos, tengo 31 años. My name is Jennifer Isabel Mendoza Ramos and my age is 31 years. We will also like to know the members of your family. Mis 3 hijas y mi esposo. Okay, Jennifer has 3 daughters with her husband. We would like to know the age of the girls. Mi hija mayor acaba de cumplir 15 años, mi hija la segunda tiene 11 años y la tercera, que es Perlita, 6 años. My eldest daughter just turned 15, my second daughter is 11 years old, and my third daughter named Perlita is 6 years old. Are your daughters with you at Casa Hogar? Sí, 2. Okay. Perla y Esmeralda. Aquí en Casa Hogar, Sí. ¿cierto? Okay. Well, yes. Only 2 are here at Casa Hogar. They are Perla and Esmeralda. Also, we would like to know your current role at Casa Hogar. Como maestra de familia. Okay. She's a maestra of the families. How many children from Casa Hogar are there in your family? Ahora tengo 5. Okay. Está Marjorie, que tiene 17 años, Ashley, con 12 años, María Paz, con 13, Eli, con 12 y Milagritos, con 10. Okay. Con 11, perdón. 11. Okay. She have five girls. Oh, todas son chicas, ¿cierto? Medianas. Pero todas son chicas, digo. Sí. Estás a cargo, okay. Now I have 5 girls. Marjorie with 17 years, Ashley with 13 years, Maria Paz with also 13 years, Ellie with 12, and Milagros with 11 years old. How has been the mother of 3 girls prepare you to be a teacher of adolescent girls? El ser madre, bueno, no hay una preparación que nos ayude, ¿no? El ser madre se aprende día a día con las chicas. En este caso con mis hijas, ya tengo una hija ya que es prácticamente adolescente, con Esmeralda la mediana, y sé en qué momentos ellas tienen como que dificultades en ellas. Entonces me ayuda mucho porque yo tengo un conocimiento de en qué ellas pueden tener sus dificultades y sus dificultades y también su parte muy académica que ellas tienen, ¿no? Y el progreso que van con ellas. En mi familia son chicas todas adolescentes, de puber adolescentes. Sí, es como se dice, es la etapa, como que la etapa difícil, ¿no? Pero en esa etapa también es muy bonita, porque una madre en ella también tiene que ser como su amiga, ¿no? Madre, amiga, para poderlas orientar, ganarse la confianza de ellas para que ellas te puedan decir las cosas. Aunque a veces también no funciona, porque a veces por más que ellas te tengan la confianza, no te dicen, porque dicen, no, la maestra piensa como adulta y no piensa como nosotros. Entonces, como yo le digo a ellas, ustedes me cuentan, el que les guste, por ejemplo, en el tema de enamoramiento, si les gusta alguien me dice, y se les orienta para que no cometan errores, ¿no? En esa parte sí me ha ayudado bastante con mis chicas. Y como cualquier chica, bueno, cometen errores, y ahí estamos nosotros para ayudarlas a enmendar y a mejorar. There is no subsequent preparation to be a mother. You know, being a mother is learning daily with the girls. In my case, with my own daughters, it has helped me, since having a teenage daughter teach me when they can have difficulties. So if it helps me in any way, since I have knowledge of how to deal with the girls at Casa Hogar who are going through that stage. In my family, they are all girls in puberty and adolescence. They are all going through that stage at the moment. You could say that they are going through this difficult stage in life, but this stage is also a beautiful stage of self-discovery. Girls at this stage not only need a mother, but also a friend, that their mother is her friend, so that they can trust one and ask you the things they have doubts about.
But sometimes it doesn't work, because even though they trust us, they don't want to tell us, teachers, because they say, oh, the teacher surely thinks like an adult and doesn't think like us. So how can I tell them? Yes, you tell me about a subject of falling in love. There is no problem because that is normal. There's no problem with that. Because I really just want to guide you and understand you so that you do not make mistakes or make many mistakes at that stage. And if in the end they make them, we are here to help them overcome and understand those mistakes. And for that, your own daughters may be few, but what it's like to have 8 girls living as sisters coming from different families. Claro, pueden ser hermanas sí, porque familia no solamente es una familia nuclear constituida de sangre, también es una familia espiritual. ¿Por qué? Porque ellas pueden ver las situaciones de cada niña que son muy distintas y manejarlas, claro, porque cada una tiene su carácter, su genio, son distintas, ¿no? Pero acá mucho se le tiene que enseñar a ella es la paciencia y el respeto hacia los demás. Y también la comunicación con ellas, que es muy importante. Y como les digo a ella, familia no solamente quiere decir por lazo de sangre, sino también espiritual, y es entendernos y comprendernos y aceptarnos como somos. Eso también significa mucho en familia. Para ustedes o para mí, yo a ustedes les digo, ustedes son mis hijas. Yo le dije, Dios me ha dado 8 hijas cuando las tenía mis 8. Ahora me dejó con 5. Pero igual las que salieron son mis hijas. Tengo 8 hijas. 8 más las 3, tengo 11 hijas. Dios me ha dado el porrazo, 11 hijas, le digo. We know that a family is not only a group made up of people who share the same blood, and kinship, but that they can also be spiritual families, because they themselves can see the situations of each girl that are very different and at the same time understand them, because each one has its own character. They are different, but we always try to teach patience and respect for others. Also, communication with them is very important. And as I tell them, family is not only having blood ties with someone, but loving, understanding, and accepting each other just as we are. You're my daughters. God has awarded me with 8 daughters. Who are you? On a day-to-day basis, do you experience more challenges or more rewards? En el día a día, bueno, más están los desafíos. Hay días que tienes desafíos, recompensas, pero más están los desafíos de día a día, de ver qué nuevo sale, cómo lo vas a poder enfrentar o cómo lo puedes solucionar. Entonces, para mí es bonito estar acá, con sus desafíos, con sus recompensas y todo, porque conoces más, profundizas más a cada chica que está contigo. Entonces, eso ya tienes ya como una noción hacia el futuro, a ver. Si ves a alguna de otras chicas, no es esencial que sea tu familia, pero está afuera, está pasando por alguna dificultad, ya tienes una noción de cómo poder ayudarlas. Well, I think, to be honest, there are more challenges. Yes, there are days when they are rewards, but compared to the challenges, there are more of this. To see what's new or what new problem to solve. So for me, it's really nice to be here with its rewards, challenges, and everything else. Because with that, you get to know more. You go deeper into the girls, So I already have knowledge of how to deal with them, with my girls, in a correct way, and that they can understand that way. What has been the most difficult dispute that you have had to resolve between 2 or more girls? La disputa más difícil entre ellas es por algo tan simple, porque para las chicas, que para nosotros es simple, para ellas pues un problema enorme, ¿no? Por ejemplo, el de prestarse la ropa y que no se la devuelvan, entonces, que es porque como tienen diferentes genios, y justamente son las que cayeron en ese genio las más fuertes, por las que tienen el genio terrible. Ahí imagínense cómo se... Entonces estaban, pero que por aquí, tranquilas, vamos a solucionarlo. Pero maestra, ¿cómo?
¿Cuándo te prestó el short? Ya, porque no se lo devolviste. No, que me olvidé. Y si le prestaste, no lo pediste. No, maestra, que a mí también se me olvidó. Ah, bueno, a las 2 se las olvidaron. Entonces vamos a buscar una solución ahorita. Le devuelves el short y de aquí no se empresta nadie nada. Ya no se van a emprestar nada, ninguna, para evitar esto. Porque no solamente el que emprestó y no devolvió, sino ponte, tú emprestas, te lo malogra, te lo rompe y vas a tener que devolver uno nuevo. Y si que no tienes las posibilidades, se te va a hacer difícil. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya no se prestan nada. Entonces, en esa parte sí, porque las dos son de temperamento fuerte y hay que lograr que ambas logren calmarse para poder solucionarlo, porque en ese momento es muy difícil solucionar las cosas cuando están con todo la temperatura y el genio ahí. Well, maybe for us it's not so important, but for the girls it is. So when there is a fight to borrow the clothes and they didn't return it later and so on, and as I say before, because the girls have different temperaments, the ones with a very strong temperament always end up fighting, I always try to solve these situations by talking. So for that, I tell them, don't worry, let's solve it by talking. For example, when do I lend you the shirt and why didn't you return it? Okay, from now on, nobody lends anything, each one with their own things to avoid problems. At least that's how I solve situations like this. Now that at the exact moment solving situations like this is very difficult because they are upset and with all their emotions at 100%, it makes it difficult to have a conversation. So I wait for them to calm down so I can settle the dispute. Okay, for that reason, how to empower girls to resolve conflicts like this calmly and peacefully. Primeramente les doy calma, es darle calmas a ellas, vamos, respira profundamente, vamos a tranquilizarnos para poder conversar, porque si vamos a conversar ahorita enfadadas, molestas, furiosas, se van a decir cosas que no son, se van a herir y al final van a estar arrepentidas con lo que dicen. Mejor evitamos eso, te tranquilizas y cuando estén calmadas lo hablamos, porque estamos acá para hablar, porque también ustedes tienen que aprender a respetarse, porque en todo donde ustedes vayan tiene que ver siempre el respeto. Nunca puedo reclamar o solucionar algún problema gritando, porque no se va a solucionar nada. Queremos solucionar, vamos a mantener la calma, respirar profundo y lo vamos a conversar cuando uno mismo ya se sienta que estás calmado. Y sí me ha pasado en mi familia. Me dice, maestra, ya estoy calmada, voy a hablar con ella. Y entonces, ¿dónde la noto? Por el tono de voz. Lo siento, no hay conversación acá. Vamos a conversar cuando realmente estén calmadas. Y pasa hasta la noche, dice, maestra, recién. Entonces, ahí les digo, ¿ves? Qué bonito suena ahorita que ustedes puedan conversar. Y cada quien tiene que respetarse ambas. Porque, más que todo, acá está el respeto, el valor del respeto. Así me gusta, ¿no? Tengo que respetar. Well, to be honest, first of all, I try to get them to calm down, to breathe deeply, because if we are going to solve this by talking, they have to talk calmly. Because if they try to talk angry, frustrated, and with all the feeling in their body, they will say words that can hurt both the other person and themselves. And later, they will regret what they say because it was not true. So, they have to know about respect. They cannot solve something by disrespecting another person. They only waste their time, but no problem is solved. There are times when the girls tell me, teacher, I'm already calm, I want to talk her. At that moment, I realize by the tone of the voice of the girls, and they are not calm. After an hour, 2 hours, 3 hours, they told me again, and now I know they are calm, and the problem is solved by talking. Well, we have finished with the questions, Jennifer. Now what follows is to complete a sentence, which you have to complete only with your personal opinion. And the sentence goes like this. At the end of the day, after all the ups and downs, I sit down and I just... Me siento
me siento confortada y también pido bastante aprender más mecanismo, más tener un poco de cómo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Confortada del día a día, de ver que pude solucionar el desafío y también siento que tengo que utilizar más nuevas estrategias día a día con mis chicas, que es muy confortante para mí, siempre del día a día cerrar, así no sea con una buena sonrisa, pero sé que al menos pude lograr algo en mis chicas. Y eso me reconforta a mí bastante. Y siempre, bueno, pues con el apoyo del Padrecito José, que él es nuestro conforte ahí, en siempre ayudando. Oh, eso es muy lindo de tu parte, Jennifer. Okay. To be honest, well, I think I feel comforted. And I also always ask God to learn many more, mechanisms and strategies to use with my girls. I always look to close the day knowing that I was able to solve the challenge. Maybe not everyone was happy with the decisions I made that day. But for me, making progress with my girls is my true reward. And well, I and always obviously with the support of Father Jose. Ok, listo Jennifer, entonces esto ha sido todo, un gusto, and thanks for responding the interview. Thanks. Gracias.